La acabamos de escuchar. Vilma Gamarra requiere mucha ayuda psicológica y esperamos que la obtenga cuanto antes. Pero tenemos información también en vivo sobre qué hacer, a quién acudir, cómo poder resarcir a las víctimas de un accidente de alguna manera a través de los seguros. José Vázquez nos trae información muy valiosa. José, adelante. ¿Cómo estás, Siri? Buenos días, Pedro. Buenos días. Sí, efectivamente, tras este accidente de tránsito que hemos visto y que nos ha indignado a todos, nos preguntamos qué debemos hacer, por ejemplo, los familiares de víctimas fatales de un accidente de tránsito para cobrar el SOAT o cobrar otro tipo de seguros que devienen de, por ejemplo, las tarjetas de crédito y etcétera, etcétera. Para hacer unas cifras, por ejemplo, del SOAT, nos estaba comentando acá el señor Gabriel Bustamante, que nos va a explicar a profundidad qué se debe hacer. Nos decía que de 700 personas que fallecen lamentablemente al año por accidentes de tránsito, sus familiares no logran cobrar los seguros de SOAT. Esto suma 16 millones de soles al año. ¿Cómo está? Buenos días. Si nos puede ampliar un poco más de este tema de los SOATs, que es desconocido, como decíamos, estos 16 millones no se cobran por desconocimiento, efectivamente. Sí, básicamente por falta de información. Si tomamos en cuenta de los 32 millones de peruanos, 4 millones y medio tienen auto, el parque automotor, la diferencia, 28 millones de peruanos no saben absolutamente nada lo que es el seguro, no saben absolutamente nada lo que son sus derechos. Los 4 millones que tienen el seguro, sí, pero no saben que se activan dos grupos de coberturas. En caso de fallecimiento, 16.800 soles a las viudas, huérfanos, o si el fallecido es soltero, al papá y la mamá, y 4.200 soles para sepelio. Si no muere, hay tres coberturas. Los gastos médicos, 21.000 soles, debe cobrar 31 soles por cada día, trabaje o no trabaje, por descanso médico, e invalidez permanente, donde cada parte del cuerpo tiene un valor. Esto solamente es en el SOAT. En el caso que mencionan en la nota, el vehículo que ha atropellado a los jóvenes también debe tener un seguro contra todo riesgo para cubrir el vehículo, choque, vuelco, incendio, robo, pero tiene una cobertura que se denomina responsabilidad civil frente a terceros. Y en el Perú son $150.000 la cobertura por los daños que este vehículo cause a tercero. Adicionalmente, José, como te comentaba, al seguro de la tarjeta de crédito, al seguro previsional que tienen las AFPs, a los seguros de peajes, a los seguros de gravamen que también existen, a los seguros que la persona haya tomado por su cuenta, al seguro de vida ley que una persona tiene cuando tiene más de 4 años y a una serie de lo que nosotros denominamos los seguros invisibles. Pero hay una serie entonces de seguros, como me señala acá el señor Gabriel Bustamante, a los que tenemos que tomar mucha atención, ¿no es cierto?, para lograr de pronto indemnizar a las familias respecto al SOAT, sobre todo. ¿Y qué pasa, señor Bustamante, si es que de pronto el familiar no se enteró, no hizo la gestión correspondiente para cobrar este seguro? ¿Dónde va a parar este seguro? ¿O todavía tenemos opción de cobrarlo si pasa, no sé, un año después de ocurrido, digamos, un accidente? En el SOAT la prescripción liberatoria son 2 años. En los otros seguros son 10 años. Pero en el SOAT, cuando no se cobran los 16.800, ese dinero pasa a un fondo de compensación que lo administra el Ministerio de Transportes. ¿Para qué sirve este monto? Para atropellados, vehículos que se han a la fuga, gastos médicos y sepelio. Lamentablemente, la falta de información hace que los peruanos no cobren este monto. Yo le comentaba a José que desde que se creó el SOAT, cuando el presidente Paniagua lo promulga, hasta la fecha, las compañías de seguros han cobrado 5.000 millones de soles. 5.000 millones de soles en prima de seguros. Y han pagado 54%. Entonces, un seguro que nace con fin social debería de originar servicio. 16.800 soles para una viuda, José, es una cantidad ínfima, son $5.000. ¿Por qué con ese dinero que tanto gana el sistema asegurador no aumentan las sumas aseguradas? No ponen, por ejemplo, al doble o al triple y seguirían obteniendo rentabilidad, porque este es un fin de carácter social. Ahora, quería preguntarles sobre este tema ya. Por ejemplo, hay familias que, Siri y Pedro, tienen desconocimiento de qué hacer. Bueno, lamentablemente, digamos, fallece un familiar nuestro en un accidente de tránsito, no sabemos qué hacer, desconocemos, pasa un mes, 2 meses, ya se realiza el entierro, nosotros corremos con los gastos. Tenemos todavía opción de cobrar el SOAT ahí y de pronto, si no sabemos cómo averiguar, esto se publica, se tiene información en alguna página web, en algún lugar. ¿Cómo me entero? Exacto. Para informar, cuando nace el SOAT, no nace con un principio.
debe atenderse de forma inmediata, incondicional y sin investigación. Así el conductor ha estado ebrio, así se pasó el exceso de velocidad, así no tenía brevete, la víctima debe ser indemnizada. Si no conocía este término, tiene todavía 2 años. Pero en ese término las compañías de seguros, José, están obligadas a publicar en Diario de Circulación Nacional la relación de fallecidos. Yo creo que no lo están haciendo y la Superintendencia de Banca y Seguros debería, como ente rector, chequear, de tal forma que las personas, al morir su familiar, saben, ubicando el nombre, que tienen que cobrar las indemnizaciones. Pero el lapso debe ser máximo 2 años. Sí, Sigrid, pero te escucha también el señor Bustamante. Sí, una pregunta para el señor Bustamante, la diferenciación. ¿Qué ocurre si tenemos un accidente como el que hemos visto en la Javier Prado, donde es un vehículo particular? Pero ¿qué hubiera ocurrido si hablábamos de un vehículo de transporte público? ¿Es el mismo procedimiento? ¿Son los mismos seguros? O, por ejemplo, un vehículo de transporte interprovincial incluso, sobre todo. ¿Es la misma indemnización? Sí, efectivamente, Sigrid, la indemnización es la misma, pero hay que tener en cuenta algo adicional, y gracias por la pregunta. Hay una ordenanza municipal que obliga a los vehículos de transporte público a indemnizar adicionalmente al SOAT otro tipo de coberturas. Eso es bueno que se sepa, porque una cosa es que me atropelle un vehículo particular, que se activa el SOAT con los motos que hemos mencionado, pero los vehículos de transporte público están obligados a contratar en exceso al SOAT otro seguro para daños materiales y también para indemnización. Eso es bueno que la gente lo conozca. Una pregunta, José. Y también el seguro que ha podido tener el vehículo como algo adicional, claro. O sea, el seguro contra todo riesgo, que es una cobertura de responsabilidad civil que en el Perú, repito, son $150.000. Adicional, José, Sigrid, a las acciones judiciales de daños y perjuicios por la vía civil y del delito penal también que el Estado se encargará de castigar. Sí, pero te escucho, señor Bustamante, José, también. Muchas gracias. Una pregunta para el señor Bustamante, que nos está ilustrando, nos está probando que hay muchos seguros que desconocemos y que pueden aliviar en parte todo el dolor y el perjuicio de la pérdida de un ser querido. Y quería preguntar, puntualizar, en todo caso que usted, señor Bustamante, pueda ampliar, ¿qué ocurre cuando una persona, generalmente de escasos recursos, que no cuenta con mucha instrucción, tiene este problema y no sabe a quién acudir? ¿Hay una superintendencia, hay alguna autoridad que le debería brindar asesoría, apoyo? Sí, muchas gracias, Pedro. La Superintendencia de Banca y Seguros e Indecopi debería de iniciar sus acciones de activar la defensa de los usuarios y consumidores. Pero yo me pregunto, cuando las compañías de seguros salen a quejarse, Pedro, a indicar, hay 70% de vehículos que no tienen SOAT, lo hacen para cobrar los seguros de SOAT, ¿no es cierto? ¿Por qué no salen en este momento a poner comunicados como en otros países? Ha ocurrido un accidente, Javier Prado, los derechos indemnizatorios son tales y cuales. ¿Por qué no hacen eso? Eso es una acción inmediata y que le corresponde a una compañía de seguros en el mundo como institución tutelar de una persona que ha comprado seguros. Si los jóvenes, por ejemplo, tenían un crédito bancario, compraron su departamento, compraron un terreno, compraron un televisor, compraron un vehículo y mueren o se quedan inválidos, también debe activarse el seguro de gravamen. Eso le corresponde por ley. Si los jóvenes estaban trabajando y estaban por más de 4 años en una empresa, tienen un seguro de vida ley. Si desarrollaban labores de alto riesgo, tienen un seguro complementario de alto riesgo. O sea, estos seguros, si tenían el seguro de salud, el Más Vida, le van a pagar 72.000 soles. Sepelio tienen de la AFP, tienen de salud 2.070 soles. O sea, estos montos deberían de transparentarse y no el sistema asegurador enterrarlos, ponerlos ahí para que nadie se entere. Evidentemente, ¿por qué lo hacen? Porque cuando la población está enterada de sus derechos indemnizatorios, va a saber más y al saber más le va a pedir las indemnizaciones. Pero eso de ahí ha sido en el pasado. Yo creo que ahora la población debe empoderarse con programas como los suyos de todos estos derechos que tienen. ¿Para qué? ¿Para qué activar? No pidan favor, no pidan por favor, páguenme, no. Eso le corresponde por ley, porque son derechos fundamentales del ser humano. Yo sé, señor Bustamante, que usted ya lo ha dicho, pero José, si nos permite que lo resalte, hay que enfatizar esto. Hay 2 años entonces para poder cobrar el seguro en caso de accidentes. ¿Qué seguro? ¿Todos los seguros son 2 años? ¿Ese es el plazo? ¿SOAT en particular? Sí, gracias, Sigrid.
son 2 años y muy lamentable que ese plazo sea tan cortito. En los otros seguros son 10 años. Entonces, efectivamente, si no se saben los 2 años, pierde la viuda. O sea, cuando muere una persona joven, cobran sus ascendientes, papá y mamá. Claro. Y si soy casado, tengo convivientes, mis descendientes, esposa, conviviente y mis hijos. Pero si no sé nada, en 2 años acaba. El Estado debería de alargar ese periodo para que sean 10 años. En lo que es atropello y fuga, José, Sigrid, los plazos son 4 meses. O sea que atropellaron al familiar, lo dejaron tirado en la pista, se murió, se quedó herido, tengo que ir en 4 meses. Si no, el Ministerio de Transportes me dice extemporáneo, no le corresponde. Eso es un abuso a los consumidores, porque ese dinero no es del Estado, el Ministerio de Transportes no es de Tesoro Público, es de las personas que no han cobrado la indemnización. Sí. El Estado tiene ahorita, el MTC tiene 45 millones de soles de indemnizaciones que no han cobrado las viudas y huérfanos para atropello y fuga. Y encima le pone 4 meses de periodo prescriptorio. Debería ampliarlo y debieran difundirlo para que la gente sepa. Me atropellaron, tengo sepelio y tengo indemnización. Difundir la información. Es verdad, se habla de medidas de emergencia y se acotan los plazos, pero en realidad tenemos que pensar en los deudos, las personas que quedan y que necesitan cobrar lo que, como bien ha dicho nuestro entrevistado, les corresponde por ley. Por eso es importante este tipo de enlace, José. Muchas gracias al señor Gabriel Bustamante, que es experto en estos temas de seguro. ¿Cuánto nos hemos enterado hoy? Y vamos a continuar profundizando porque es importante que se haga justicia. Muchas gracias a ambos. Tenemos que pasar a otros temas, pero es relevante, Siri, porque además cumplimos con nuestra función, que es informar a nuestra audiencia de cuáles son sus derechos. Información es poder. Son las 7 de la mañana con 50 minutos y vamos a pasar ahora a un